Morales, estoy cursando el curso de Física 1. El ejercicio que voy a hacer a continuación corresponde al número 1 de la guía del video. Se trata de lo siguiente: de encontrar el determinado valor de acá, la rapidez de cuando x igual a 1,5 y la posición cuando la velocidad es igual a 0, con los datos que me están dando de que la aceleración es igual a menos k sobre x, la velocidad 15, posición de 0,6, la velocidad de 9, posición 1,2. Luego de entender el ejercicio, realizamos una perspectiva gráfica que decimos que tenemos entre dos puntos, del punto A hasta el punto B, que comienza de 0,6 metros a 1,2 metros. Si nos damos cuenta, existe una desaceleración en el sistema, lo que provoca que vaya frenándose con respecto a que vaya avanzando la partícula. Una velocidad inicial de 15 y con una velocidad final de 9 metros sobre segundo. Teniendo ese análisis, determinamos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y de eso tenemos que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Despejamos dt porque no tenemos ningún dato específico como el tiempo, y tenemos que dt es igual a dx sobre b. Esto lo reemplazamos en la fórmula de la aceleración y tenemos que igual a velocidad por derivada de la velocidad con respecto a dx. Eso es igual a menos k sobre x que nos está dando el ejercicio. Pues procedemos a realizar las herramientas de cálculo integral con los datos obtenidos. Tenemos que la integral definida de la velocidad inicial de 15 hasta 9 por b por db igual a menos k por la integral definida de 0,6 a 1,2 de 1 sobre x por dx. Realizamos las respectivas integrales y tenemos que b cuadrado sobre 2 entre 15 a 9 igual a menos k del logaritmo natural de 1,2 menos el logaritmo de 0,6. Despejamos y hacemos los respectivos cálculos matemáticos y tenemos que k es igual a 104,34. Posteriormente, en el ítem B, tenemos que calcular cuando la rapidez cuando la partícula es igual a 1,5. Entonces, nuestra variable ahora sería la rapidez de este vehículo cuando está a 1,5. Entonces, lo que hacemos es dejar lo mismo, pero como variable, como incógnita, tenemos a la velocidad. Hacemos los mismos análisis que en el ejercicio anterior y tenemos que esto es igual a b cuadrado sobre 2 igual a menos 95,68 más 112,5. Y realizamos los respectivos cálculos y tenemos que la velocidad es igual a 5,87 metros sobre segundo. Posteriormente a eso tenemos el ítem C, que nos viene a calcular la posición cuando la velocidad es igual a 0. Entonces, nuestro incógnito ahorita será la velocidad. Realizamos el mismo cálculo con la misma ecuación de menos k sobre b igual a la derivada de b por b sobre dx. Realizamos los respectivos despejes y con los respectivos herramientas integrales tenemos que es igual a menos k por el logaritmo natural de x que va entre 0,6 a la incógnita x igual a la velocidad cuadrada sobre 2 de que va desde 15 a la velocidad que sería 0. Luego de eso tenemos que sería menos k por el natural de menos 52,61 igual a 112,5. Esto de aquí lo calculamos ya reemplazando el valor dado en el logaritmo de x. Y tenemos que menos k sobre el logaritmo de x igual a menos 59,89. Posteriormente reemplazamos el valor de k que ya tenemos y eso nos da como resultado x igual a 1,79. Gracias. A ver, vamos a ver el siguiente ejercicio. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo, desde la azotea de un edificio a 50 metros. La pelota, además, es empujada por el viento produciendo un movimiento horizontal con aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Determinar la distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y el de impacto. Esto quiere decir que cuando se lanza la pelota va a haber una distancia x. En el ejercicio nos indica que tiene una aceleración en x de 2 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración también se puede expresar como una derivada de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, la integral de una aceleración es la velocidad y la integral de la velocidad es la distancia que queremos encontrar.
Entonces, integramos, como no nos indican que haya una velocidad en x, su velocidad es 0 y va a tener una cierta velocidad en un determinado tiempo y en el inicio del tiempo es 0. Integramos y esto nos queda como la siguiente fórmula, que es velocidad igual a 2t o 2 tiempo. La velocidad la podemos definir como una derivada de la posición con respecto al tiempo y esto es igual a 2t. Pasamos la derivada del tiempo al otro lado e integramos otra vez con integrales definidas con una distancia 0 y una distancia x, con un tiempo 0 y un t de tiempo. Entonces la integral va a ser x igual a 2t al cuadrado. Una vez hallada la fórmula x igual a t2 al cuadrado, necesitamos hallar el tiempo. El tiempo se lo calcula con respecto a la aceleración en y. La aceleración en y es 9.8 negativo, puesto que va contrario a mi sistema de referencia y es la gravedad. Ahora, integramos esto por integrales definidas de 20, puesto que esto es lo que me indica el ejercicio que inició la velocidad, hasta una velocidad que desconozco. Y el tiempo va a ser de 0 hasta un tiempo que desconozco. Y la fórmula me va a quedar que es igual a menos 9.8 t más 20. Ahora, integramos por integrales definidas esta fórmula también para solamente encontrar el tiempo. Integramos de 0 a menos 50 con respecto a la distancia en y. Y menos 50, ¿por qué? Porque yo en mi sistema de referencia 0 son los 50 metros desde la altura que está lanzada la pelota. Y entonces cuando aterriza va a ser menos 50 metros. Y el tiempo de 0 al tiempo que deseo conocer. Integramos y tenemos menos 50 igual a menos 9.8 sobre 2 t cuadrado más 20t. Resolviendo esta ecuación cuadrática nos queda que el tiempo es 5.83 y menos 1.75. Como no existe el tiempo negativo, vamos a coger el 5.83. Reemplazándolo en esta fórmula, nos queda que aproximadamente es 34 metros. Ahora bien, el ejercicio nos indica determinar la altura máxima. La altura máxima la vamos a determinar con respecto a la aceleración en y. La aceleración en y es menos 9.8, pues es la gravedad. Y integrándolos por integrales definidas va a ser de 20 hasta 0. 20 porque eso es lo que me indica que inició la velocidad. Y 0 porque en este instante, en este punto, la velocidad va a ser 0. Y el tiempo de 0 hasta el tiempo que desconozco, integrándolo me va a quedar menos 20 igual a menos 9.8t. Determinamos que t es igual a 2.04. Esto es el tiempo en el que llega hasta este punto de acá. Entonces, vamos ahora a determinar la fórmula para hallar la altura máxima. La altura máxima vamos a encontrarla de nuevo derivando la aceleración en y, pero esta vez con un v sub 0 para determinar la velocidad en cualquier punto. Es decir, de 20 hasta una velocidad que desconozco y de 0 hasta un t que desconozco. E integrándolo me va a quedar que la velocidad es igual a 20 menos 9.8. Luego de obtener esta fórmula para la velocidad en cualquier punto, procedemos a integrarla. Le integramos de 0 hasta la altura máxima y en el tiempo de 0 a 2.04, puesto que eso es lo que hallamos al principio. Me va a quedar que la altura máxima es de 20.40 metros. Ya, pero esto es solamente con respecto a mi punto de donde se lanzó. Para hallar con respecto al suelo, que es lo que me pide en B, con respecto al suelo, la altura máxima con respecto al suelo, necesitamos sumarle los 50 metros. Al sumarle los 50 metros, me va a quedar que la altura máxima es de 70.4 metros. Y este es el resultado de B. Por último, nos queda hacer el literal C. El literal C nos indica que debemos hallar las componentes intrínsecas de la aceleración, los cuales son la aceleración tangencial y la aceleración normal, cuando la pelota está a 60 metros y que en ese tiempo va a ser de subida. Entonces, aplicando todo lo anteriormente dicho, tenemos que la fórmula, cuando es 60 metros, es igual a 20t menos 4.9t al cuadrado más 50. Despejando y resolviendo la ecuación cuadrática, tenemos dos tiempos. El tiempo 1, que es igual a 0.58
5 y el tiempo 2 es igual a 3.495. Pero nosotros con el ejercicio anterior calculamos que el tiempo cuando es 70 metros es igual a 2.04 segundos. Y el ejercicio nos indica de que sea un tiempo de subida. Es decir, que el tiempo que nos sale acá tiene que ser menor a este. Es decir, este va a ser el tiempo que vamos a reemplazar en las siguientes fórmulas. Entonces, necesitamos hallar las componentes de velocidad y las componentes de aceleración. Las componentes de la velocidad anteriormente las encontramos y esta es la fórmula de 2t. Reemplazándola con el tiempo sub 1, esto me queda con 1.16. Y la velocidad en y, ya también anteriormente, es igual a 20 menos 9.8t. Y reemplazándolo con el tiempo sub 1, es igual a 14.2. La aceleración en x es igual a 2, porque eso es lo que me indica el ejercicio. Y la aceleración en y es igual a menos 9.8 por la gravedad. Una vez halladas las componentes de la velocidad y las componentes de la aceleración, procedemos a aplicarlas en el plano cartesiano. Graficamos el vector velocidad y el vector aceleración. Ahora bien, necesitamos graficar también la aceleración normal y la aceleración tangencial. La aceleración normal, como bien sabemos, va con respecto hacia el centro de la circunferencia, formando un cierto ángulo. Y la graficamos aquí. Y la componente de la aceleración tangencial va a ir con respecto a la velocidad. Ahora bien, en este caso, la aceleración normal la voy a obtener mediante el módulo de la aceleración por el coseno del ángulo. La aceleración tangencial la voy a obtener mediante el módulo de la aceleración por el seno del ángulo. Ahora bien, procedemos a aplicar las fórmulas de la trigonometría. Aplicamos tangente del vector velocidad, que es opuesto sobre el lado adyacente. En este caso, la velocidad en el eje de y y la velocidad en el eje de x. Y este ángulo nos da 85.32. Lo mismo en la vector aceleración y nos da como el ángulo 78.46. Pero este ángulo va a estar con respecto al eje x. Para hallar este ángulo de acá necesito hallar esto y restarle a este ángulo de acá. Por ello saqué este ángulo de acá. Entonces, por propiedades de los ángulos, este ángulo que está acá va a ser el mismo que está acá. Entonces, para sacar este ángulo de acá, necesito restarle a este 90. Es decir, 90 menos 85.32, esto me da como resultado 4.6. Ahora bien, para sacar el ángulo de aquí, necesito restar esto de acá con 4.6. Y esto me sale como resultado 73.95. Ahora bien, para sacar el módulo de la aceleración, tengo que elevar al cuadrado sus componentes y esto me da aproximadamente 10. Y dándole los valores respectivos, la aceleración normal me da 2.8 metros sobre segundo al cuadrado y la aceleración tangencial me da 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Gracias. Bueno, a continuación tenemos una rueda de 50 centímetros de radio, tarda 10 segundos en adquirir una velocidad constante de 360 revoluciones por minuto. Nos piden hallar la aceleración angular de este cuerpo, para lo cual tenemos un radio de 0.25 metros, un tiempo de 10 segundos y una velocidad angular de 360 revoluciones por minuto, que transformado a radianes sobre segundos tendríamos 12 pi radianes sobre segundo. Partiendo de que la aceleración angular está dada por el diferencial de la velocidad angular entre el diferencial del tiempo, pudiendo despejar el diferencial de la velocidad angular y respectivamente integrándolos en un intervalo de 0 segundos el tiempo a 10 segundos, y a su vez en velocidad angular de una velocidad de 0 a 12 pi, porque nuestro cuerpo parte del reposo. Establecemos lo siguiente y realizamos la respectiva diferencia, dándonos como una aceleración angular por 10
y a su vez los 12 pi menos 0 se sobreentiende y no se lo ubica. Entonces despejamos la aceleración angular, la cual estaría dada por 12 pi sobre 10, teniendo como resultado 1.2 pi radianes sobre segundos al cuadrado. Para el siguiente literal, una vez alcanzada la velocidad anterior, ¿cuál es la velocidad lineal en el punto de periferia? Debemos tener muy en claro que nuestra aceleración tangencial está dada por nuestra aceleración angular por el radio de nuestro cuerpo, dándonos como resultado 0.94 metros sobre segundos al cuadrado. Y también debemos tener muy claro que la velocidad tangencial está dada por nuestra velocidad angular, la cual es de 12 pi radianes sobre segundos por radio 0.25 metros, dándonos como resultado 3 pi metros sobre segundo. Entonces decimos, partiendo, que nuestra aceleración tangencial está dada por el diferencial de la velocidad tangencial sobre el diferencial del tiempo. Despejando respectivamente tendremos la integral definida entre 0 y 10 segundos de la aceleración tangencial por el diferencial de tiempo, lo cual es igual a la integral definida de la velocidad tangencial inicial a la velocidad tangencial final del diferencial de la velocidad tangencial. Reemplazando los valores tendríamos nuestra aceleración tangencial 0.94 por la diferencia de 10 y 0, y a su vez la diferencia de la velocidad tangencial final menos la diferencia de la velocidad tangencial inicial que conocemos, que es de 3 pi. Realizamos el respectivo despeje y tendríamos que nuestra velocidad tangencial final estaría dada por 18.8 metros sobre segundos. Para el literal C, encontrar la aceleración centrípeta a los 5 segundos de movimiento, tendremos la integral definida de 0 a 5 segundos de la aceleración angular por el diferencial de tiempo, lo cual va a ser igual a la integral definida de la velocidad inicial angular a la velocidad final angular por el diferencial de la velocidad angular, lo cual va a ser la aceleración angular que tengamos por la diferencia de tiempo de 5 a 0, igual a la velocidad angular final menos la inicial. Como parte del reposo de nuestro cuerpo, esta es igual a 0, teniendo el respectivo despeje de la velocidad final angular como 18.8 metros sobre segundos radianes. Y a su vez utilizamos la fórmula de aceleración centrípeta, que es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio, lo cual es de 18.8 al cuadrado por 0.25 metros, dándonos una aceleración centrípeta de 88.4 metros sobre segundos al cuadrado, o con cifras significativas sería de 88. Dale duro. Ya. Muy bien, me llamo Schubert Rodríguez y voy a resolver el problema número 4 de la guía del video número 1. ¿Qué dice el programa número 4? Dice que tengo un avión que va a viajar desde un punto A hasta un punto B y que su distancia va a ser 3.000 kilómetros. Como dato tenemos velocidades. Tenemos la velocidad de ese avión con respecto a el aire, el viento, que va a ser igual a 600 kilómetros por hora. ¿Ya? Y una velocidad del viento con respecto al suelo, que vamos a tener una inclinación de 30 grados de esa velocidad con respecto al eje. Entonces, más o menos el vector va a ser así, va a ser la velocidad del viento con respecto a la Tierra, que va a ser de unos 80 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, usando estos datos, vamos a calcular. Esta sería una trayectoria, la suma de las velocidades para hallar la velocidad que guía realmente el avión, su magnitud y cómo no la dirección. ¿Ya? Entonces ahorita vamos a hallar la rapidez y entonces sabemos que la velocidad del avión, que normalmente es expresada así, esta es la velocidad del avión con respecto al aire, al viento, y una velocidad
del viento con respecto al suelo. Sabemos que, lo dicho anteriormente, este ángulo es de 30 grados. Entonces, como este ángulo es 180 grados, este semicírculo es 180 grados, tenemos que completar para saber este ángulo. Entonces, 180 menos 30 va a ser igual a 150 grados. Ya sabemos el ángulo real entre estos dos vectores. Entonces el vector resultante va a ser este de aquí, llamándose la velocidad del avión con respecto a un observador en el suelo, que eso es lo que vamos a tratar de calcular. Entonces, como esto no es un triángulo rectángulo, y esto podemos asumir que esto es 15 grados y esto es 15 grados, para que la suma de esto es 180, que es lo que todos los triángulos deben de tener. Entonces va a ser este vector va a ser la velocidad del aire con respecto al suelo. Y como esto no es un triángulo rectángulo, tenemos que aplicar la ley del coseno, que nos dice que sabiendo un lado, sabiendo dos lados y el ángulo del lado opuesto que vamos a calcular, la distancia, la magnitud, podemos hallar esa magnitud. Ya, entonces, en pocas palabras, va a ser la velocidad del avión con respecto al suelo al cuadrado es igual a la velocidad del avión con respecto al viento al cuadrado más la velocidad del viento con respecto al suelo al cuadrado menos el coseno del ángulo opuesto, que en este caso el ángulo opuesto a esta recta es 150 grados por, de nuevo, estas dos componentes de aquí, que por tema de espacio vamos a simplificar, pero ya sabemos. Entonces, la velocidad del avión con respecto al suelo al cuadrado es igual a 600 al cuadrado más 80 al cuadrado menos 600 por 80 por el coseno de 150. Y el resultado de todo esto va a ser, ya dejándolo sin cuadrados, va a ser la velocidad del avión respecto al suelo, va a ser igual a 670.47 kilómetros por hora. Bien, ahora vamos a calcular la distancia que realmente recorre el avión, porque nosotros sabemos que si vas en línea recta va a recorrer los 3.000 kilómetros, pero como va a tomar una línea que es tangente a esta línea, esto sí va a formar un triángulo rectángulo, donde este ángulo va a ser 15 grados. ¿Ya? Y sabemos que esto es 3.000 kilómetros y necesitamos esta distancia x. Entonces, como hallamos un lado de un triángulo rectángulo sabiendo solo un ángulo y una distancia, es fácil, va a ser el coseno, porque el coseno es el lado adyacente sobre el hipotenusa, va a ser el coseno del ángulo, va a ser igual a 3.000 sobre x, que es la distancia total recorrida. Entonces tenemos que x va a ser igual a 3.000 sobre coseno de 15 grados. Entonces la distancia total recorrida va a ser igual a 3.105.82 kilómetros. 3.105.82 kilómetros. Ya, muy bien, ahora ya podemos hacer
un movimiento rectilíneo uniforme, porque tenemos la trayectoria y tenemos la velocidad, que ambos van a estar en el mismo eje, y podemos asumirlo como un movimiento rectilíneo uniforme, claro. Entonces tenemos que, por la fórmula, sabemos que la velocidad es igual a x final menos x inicial sobre el tiempo, que es lo que inicialmente nos piden. Entonces la velocidad es igual a velocidad del aire con respecto al suelo, que es igual a, esto de aquí, 670.47, es igual a el punto inicial, sabemos que es 0, porque simplemente lo tomamos como este punto de referencia. Este va a ser 0, esto va a ser 3.000 kilómetros, ¿ya? Entonces, punto final, que es de 3.000 kilómetros, menos 0, que no lo ponemos porque cualquier cosa menos 0 es lo mismo. Tenemos el tiempo. Despejamos el tiempo, nos queda que esto es igual a 3.000 sobre 670.47, y el resultado del tiempo, no nos olvidemos de las unidades, como esto es kilómetros y esto es kilómetros por hora, el tiempo va a ser igual a 4.61 horas. Y este es el resultado del ejercicio. Muchas gracias.